que no es muy complicado. Simplemente este método se basa en la ecuación que tenemos acá al lado, ¿ya? Pero a grandes rasgos voy a explicarles de qué se trata. En realidad este método vamos a utilizarlo para conocer las masas atómicas, pero de elementos específicamente sólidos, ¿ya? Es decir, que se encuentren en ese estado. Esta ley va a expresar siempre el producto, es decir, la multiplicación, que obviamente vamos a sacar de la masa atómica, pero con su calor específico. Esta CE que vemos acá al lado, eso es lo que significa calor específico, ¿ya? La multiplicación que se tenga entre ambos valores siempre nos va a dar una constante, y esta constante es de 6.3. Entonces, en base a eso es que se logra determinar esta ecuación, ¿ya? No se olviden que esto vamos a utilizarlo con el método de Dulong y Petit. Ahora, los calores específicos de sustancias sólidas, eso es lo que los ejercicios nos van a ir planteando para cada sustancia, o si se quiere, también podemos buscar en internet una tabla de calores específicos. Voy a procurar enviarles en un momento una tabla también yo por el WhatsApp para que ustedes puedan ir sacando algunos datos según los ejercicios que se vayan planteando. En este sentido, entonces vamos a iniciar a resolver algunos ejercicios que no son muy complicados. El primero nos indica lo siguiente. El calor específico para el cobre es de 0,0923. Calculemos la masa atómica aproximada. Eso es lo que nos indica. Entonces, lo primero que hacemos es escribir nuestra ecuación, la que tenemos aquí. Sin embargo, no olviden que debemos anotar siempre el orden. Es decir, ahí tenemos la ecuación donde dice masa atómica por el calor específico. Ya esto es igual a ¿cuánto? A 6.3. Esto lo hemos sacado nosotros de la ecuación. Simplemente lo estoy copiando. Pero ahora debemos despejarlo, ¿no? Porque miren, dice, calculemos la masa atómica. Eso significa que este calor específico que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar de esta manera. La masa atómica va a ser igual. Aquí tenemos al 6.3. Y este calor específico que estaba multiplicando pasa a dividir, dijimos, ¿no? Entonces nos va a quedar de esta manera. Nada más. En este sentido, entonces, vamos a reemplazar masa atómica igual, arriba se tiene 6.3, pero abajo, ¿cuánto vamos a colocar? El calor específico en este ejercicio es de 0.0923. Simplemente lo que ahora hacemos es un cálculo, ¿no? Con nuestro material vamos a dividir 6.3 dividido entre 0.0923. La división de ambos nos da 68.26, ¿no? Porque va a pasar a redondear al siguiente, el 8 al 6, el 6 al 5, este se convierte en 6 y a este 5, entonces 68,26. En este caso, entonces la masa atómica es de 68.26. No tiene unidades, no tiene absolutamente nada de eso. ¿Se ha entendido, señoritas y jóvenes? Está muy sencillo, ¿no?
Vamos sacándole una captura si es necesario, por favor, porque voy a iniciar otro ejercicio y no quisiera volver a esta parte. Ya. Vamos a continuar con otro caso. Tenemos aquí el siguiente, que dice, calculemos la masa atómica del uranio, cuyo calor específico es de 0,0277. De la misma manera vamos a escribir nuestra ecuación principal. La masa atómica por el calor específico es igual a 6.3, que es una constante, habíamos dicho, ¿no? Entonces ahora simplemente despejamos. La masa atómica va a ser igual a la división entre ¿qué? Entre 6.3 dividido entre el calor específico. Nada más. Entonces ahora lo que corresponde es reemplazar. Vamos a reemplazar y en esta división se tiene 6.3 dividido entre ¿cuánto? El calor específico es de 0.0277. Llevemos esto entonces a nuestra calculadora. ¿Cuánto se tiene aquí? 277. 277.44, ¿no? Porque ese también va a redondear al 3. Entonces el resultado final es de 277. 277.44. Fácil, ¿no, chicos? No está nada complicado. ¿Alguna pregunta sobre este método? El 6.3 es una constante, ¿no, profe? Sí, es una constante. Como les había indicado, es un valor que sí o sí está planteada en la ecuación, según experimentos que realizaron Dulong y Petit. En cuanto al calor específico, me refiero a la CE, esto va a variar según el tipo de sustancia. De uranio, por ejemplo, su calor específico había sido este. Hace un momento hemos visto el de ¿quién? El de cobre, que era 0,0923. Y así va a variar según la sustancia. Pero algo importante que voy a recordarles. Este método solo se utiliza para sustancias que se encuentren en estado sólido. Si en algún momento necesitamos saber la masa atómica del aire, por ejemplo, no es posible porque el aire no se encuentra en estado sólido, entonces en la tabla de calor específico no vamos a encontrar su valor. ¿Ya? Esa referencia también debo recordarles. Bien, entonces, ¿han entendido esa parte? Voy a pasar a otro método. Este es un poquito más interesante. El método titula método de Canizarro. Este método simplemente lo vamos a aplicar para determinar pesos atómicos de sustancias gaseosas. ¿Ya? Este peso va a estar siempre en base al peso molecular del compuesto. Esta barrita de la M con una barra lo habíamos visto hace tiempo ya. Es el peso molecular de un compuesto. ¿Ya? Entonces la masa atómica es Ma. Esto va a ser masa molecular y este porcentaje va a ser la cantidad porcentual del elemento en cada compuesto. Entonces nuestra ecuación principal es esta, pero según vayamos resolviendo van a darse cuenta de que vamos a tomar otros procedimientos también, ¿ya? Bien, empecemos con este ejercicio. La masa molecular para el gas cloruro de hidrógeno, dice, es de 36.5. El porcentaje en masa de hidrógeno del compuesto es de 2,74%. ¿Cuál será la masa atómica aproximada del hidrógeno? Nos dice. No es muy complicado, pero sí es importante irlo explicando paso a paso, ¿ya?
Entonces, empecemos. Lo primero que debemos hacer siempre es anotar nuestra ecuación, porque en base a eso vamos a sacar las referencias. Entonces, la masa atómica es igual a la masa molecular, dicen, ¿no ven? Es decir, en promedio, ojo, la masa molecular. Ahora sí. Por el porcentaje. Continuamos. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Tenemos la masa molecular? Sí, miren, en este caso nos da, pero puede que en algunos casos no nos dé la masa molecular, entonces vamos a tener que calcular. Por eso les voy a pedir siempre que vayan leyendo paso a paso. Y en el caso de que sea necesario, lo van a tener que sacar recordando cómo hemos realizado. ¿Ya? Bueno, la masa molecular en este caso nos indica 36.5 por, nos dice, el porcentaje. Ya. Este porcentaje nosotros lo tenemos en cuanto al hidrógeno, que es de, ¿dónde está? 2,74. Entonces lo vamos a representar de esta manera, ¿ya? 2,74% dividido entre el 100%. Así lo vamos a interpretar estos valores porcentuales. No se van a olvidar de eso, por favor. Cosa de que cuando llevemos a nuestra calculadora, coloquemos datos. 36.5, perdón, esto no es, ahora sí. 36.5 por, ¿cuánto? Por 2,74 dividido entre 100. Ahí, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? Nos da 1,0001. Entonces aquí abajito vamos a anotar la masa atómica es igual a 1,0001. Alguien me dirá, pero profe, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos colocando el 100 y todo? Es justamente para sacar esto. Porcentaje con porcentaje se cancela. Para eso es que vamos a representarlo de esta manera. Además que recuerden que esto está hablando del hidrógeno, pero nosotros hace un momento habíamos sacado un valor molecular. Molecular significa a todo un compuesto, no se olviden, en este caso es el cloruro de hidrógeno. Como esta masa molecular estaba relacionado con todo este compuesto, sí o sí debo considerar al 100% del compuesto, ¿ya? Pero como acá solo me daba el valor del hidrógeno con este porcentaje, entonces por eso lo interpreto de esta manera. Recuerden que este caso de Canizarro ya es para los estados gaseosos. En cambio, el de ese momento, que era el de Dulong y Petit, era para sustancias en estado sólido. Pero eso es importante reconocer cada método para cada caso. ¿Ya? Bueno, entonces, en base a este valor de la masa atómica, fíjense y dense cuenta de que estamos hablando de quién. ¿De qué sustancia hemos encontrado? Del hidrógeno. Hemos encontrado la masa atómica del hidrógeno. Por eso es importante también darse cuenta de quién y qué cosa queremos encontrar para que no podamos complicarnos y no sea más sencillo la resolución como también el planteamiento. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Puedo resolver otro ejercicio para que se entienda una vez más este caso? Ya, vamos a resolver otro. Indica lo siguiente. El carbono se encuentra en un 53.31% en masa. ¿Qué más? ¿Qué más? En el etanol, cuya masa molecular
determina, cuya masa molecular determinada es 45.06. A partir de estos datos, calculemos la masa atómica del carbono. Ya, entonces, ¿cuál era el paso a seguir? Primero, anotarnos la fórmula. La fórmula decía masa atómica es igual a la masa molecular por el porcentaje, ¿no? El porcentaje de la sustancia. Entonces simplemente vamos a reemplazar. La masa atómica en todo caso llegará a ser la masa molecular. ¿Dónde está? Aquí está, la masa molecular es de 45.06 por la cantidad porcentual, y eso habíamos dicho que lo vamos a interpretar como el 100%, ¿no? De lo que ya nos muestra, que sería el 53.31% dividido entre el 100%. ¿Cuánto nos dará? 45.06 por la división 53.31 dividido entre el 100. Esto nos da 24.002, ¿no? Porque no va a redondear el 1 para nada. Entonces, 24.02. La masa atómica, ¿de qué sustancia estamos hablando? Del carbono, ¿no? Porque del carbono nos está pidiendo. Es de 24.02. No se olviden que aquí esto se va a simplificar. Además de que esta masa atómica es del carbono. Es importante saber de quién se está tratando. ¿Alguna duda más, señoritas y jóvenes? Está quedando claro, ¿no? Ya. Entonces les voy a enviar al WhatsApp enseguida 2 ejercicios. Uno para el método de Dulong y Petit y esta del método de Canizar. Y obviamente lo vamos a resolver para subirlo al Classroom y no tener dudas al respecto. ¿Se ha entendido entonces? Yo creo que